Muy buenas, bendiciones. Sí, precisamente es una iniciativa del capitán Fabio Vargas Tomás sobre crear un grupo de condecorados. Es un grupo que brindó sus servicios en la frontera norte y varios lugares del país, defendiendo la soberanía nacional en los años 80 en Puerto Viejo, Zarapique, bueno, en realidad toda la zona norte de Costa Rica, hace 41 años. El 31 de mayo de 1985 se conmemora, en realidad recordamos el fallecimiento de dos compañeros y hubo varios compañeros heridos en Las Crucitas. Resulta que ahí fallecieron el compañero Miguel Campos Carranza y el compañero Jorge Méndez Rivera, Campos, de la zona de Alajuelita en San José, y el compañero Jorge Méndez Rivera, cariñosamente le decíamos Chicho. Él era de COT, de Oramuro, de Cartago. Ellos fallecieron a raíz de una emboscada que les realizó el ejército sandinista ese día, y duraron varios días en poder rescatar sus cuerpos, y otros compañeros más también de la patrulla que quedaron seriamente heridos. Siempre se ha conmemorado el 31 de mayo a un grupo de compañeros para el monumento que hay en Las Crucitas. Ahí por lo general cada año se procede a limpieza ahí de charral, digámoslo así, y a darle un mantenimiento, pintura, lavar y todo el asunto, todo el sector, para mantener viva la idea de ese recuerdo de los compañeros caídos en ese día en Crucitas. Sí, en realidad esta es una historia no contada en Costa Rica. Mientras muchos costarricenses no hayan nacido, muchos estaban tal vez en la escuela, otros en el colegio o en la universidad, no conocen la realidad de esos hechos que muchos políticos han tratado de ocultar, principalmente, como dicen ahora, de los mismos de siempre. Entonces hubo una iniciativa del compañero, del capitán Fabio Vargas Tomás, para condecorar a muchos compañeros que estuvimos en esa época en diferentes etapas en la frontera con Nicaragua, principalmente del Comando Atlántico y del Comando de los Chiles. Bueno, en realidad estaba el Comando de Upala, el Comando Norte, habían puestos en Barrio del Colorado, en la Trinidad, en La Trocha, en Medio Queso, en Cachito, o sea, toda la zona norte teníamos nosotros personal, dirigidos por varias personas, el coronel Jorge Cedeño Rieta y el mayor Eliezer Brenezúa, entre otros, ¿verdad? Bueno, en realidad son varias, hay una compañía, hay compañeros del batallón Relámpago, hay compañeros de la compañía Cóndor. Esa compañía se fundó con instructores panameños en diciembre de 1982, está la Chorotega, hay otro grupo Chorocóndor, en fin, hay una serie de compañías que se formaron. Nosotros recibimos adiestramiento militar, no recibimos adiestramiento policial por las razones que imperaban en ese momento, ¿verdad? Entonces recibimos apoyo del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Israel, el gobierno de Panamá, el gobierno de Guatemala, también el gobierno de Taiwán. Bueno, yo fui uno de los que estuve en ese país estudiando guerra política. Eso fue como en el año en 1987, estuve en Taiwán en esos cursos, y otros compañeros estuvieron, como le digo, en España. Hay muchos carabineros de Chile, o sea, muchos países nos dieron el apoyo en ese momento que la soberanía estaba en peligro, la patria estaba en peligro. Entonces ese es básicamente, a grosso modo, lo que nosotros conmemoramos hoy, una iniciativa del compañero Fabio Vargas y de muchos compañeros que hoy nos apoyaron, inclusive con muchos tuvimos la bendición de venir aquí con nuestras familias. Yo ingresé a Fuerza Pública, que en ese entonces, 1984, se llamaba Guardia Civil de Costa Rica, Comando Los Chiles. Pertenecía al batallón, o pertenezco al batallón Relámpago, compañía C, primer pelotón, batallón Relámpago de Costa Rica. La población de ahora actual, la juventud, prácticamente desconoce qué es el batallón Relámpago en sí. Les voy a explicar así
momentáneamente. El batallón Relámpago se formó en ese entonces porque había mucho conflicto bélico con la hermana República de Nicaragua, que en el poder estaba el presidente Anastasio Somoza Debayle, y había una contrarrevolución muy cruda, liderada por el comandante cero Edén Pastora Gómez en ese tiempo. Nosotros nos formaron en la escuela de Murciélago a las 4 compañías, principalmente que son del batallón de Relámpago, la A, la B, la C y la D. Muy orgulloso de pertenecer a la compañía Charlie, la compañía C del batallón Relámpago. La formación en sí fue para repeler cualquier ataque del ejército de Nicaragua, o sea de la guerrilla. Entonces nosotros tuvimos formación con el Comando Sur, destacado en el Fort Tigulis de Panamá. Ellos nos dieron la instrucción, eran instructores que venían de la guerra de Vietnam hacía 10 años atrás. Ellos se habían formado como instructores en Estados Unidos, en el Comando Sur. Eso nos dieron toda la instrucción sobre cómo movernos en una guerrilla, cómo atacar, cómo defendernos de una emboscada. Aprendimos a manejar armas que sinceramente yo en mi vida nunca las había visto. Lo que es mortero 81, mortero 105, cañón 90 milímetros, después las armas como M50 Browning, la M60, la M16, que tuve el honor y el placer en Murciélago de sacarla de un cajón de madera envuelta en burrucha, en pedazos, desarmada y armarla y seriarla a mi ojo, y con esa la anduve 3 meses debajo de mi almohada, era mi cabecera, los gringos le decían a uno, esa es su mujer, esa es su novia, no la puede dejar ni para ir a bañarse, ni para ir al sanitario, y mucho menos si tiene que salir a un reconocimiento de combate. Después nosotros en el año 85, a finales, agosto, por ahí, septiembre, nos graduamos y nos fuimos al Comando Los Chiles. Toda la compañía C, éramos 200 hombres, 4 pelotones de 50 hombres cada pelotón, primer pelotón, segundo pelotón, tercer pelotón y cuarto pelotón. Yo orgullosamente pertenecía al primer pelotón de esa gran compañía, compañía C. Y referente al 31 de mayo del 85, que fue la tragedia que los cobardes miembros del Ejército Popular Sandinista, del ya fallecido presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, nos atacaron a la patrulla de reconocimiento ese día a las orillas del río San Juan, en el sector denominado Cruzitas, donde está ahora el punto de la discordia con la mina esa. En ese momento no se sabía nada de minas, no se sabía nada de oro, lo único que era tierra de nadie ahí por la guerra que había, tanto de la guerrilla, nosotros que patrullábamos la zona, y el Ejército Popular Sandinista, más conocido como los Piricuacos. El día anterior, hoy hace 41 años, el 30 de mayo, estuve jugando una mesa de pool con Carranza, Campos Carranza, que era el armero del Comando Los Chiles en ese momento, y como a las 7 de la noche me dice, Vargas, me dice, voy a dormir, dice, porque a las 3 de la mañana salgo en una comisión, voy en una misión para Cruzitas, dice, con un patrullaje, porque se dice que hay movimientos extraños ahí con personal armado de este lado, entonces vamos a verificar. Y ahí fue la tragedia fatídica donde mi amigo y compañero Campos Carranza falleció. Él era oriundo de Cartago, y el otro día yo me golpeaba la cabeza. Sinceramente me da pesar, porque nos despedimos y ellos salieron 3 de la mañana, yo estaba durmiendo, porque yo recibía a las 6 de la mañana, yo era radio operador y yo trabajaba en la cabina de radio. Cuando comenzaron a entrar las primeras transmisiones de allá y ya nos contaron de lo que estaba sucediendo, fue tremendo, porque uno lo primero que hace es pasarle la novedad al comandante en servicio,
y ahí comienzan a mandar mensajes para San José, y ahí ya se detectó el problema. El ministro en ese momento, que era Ángel Mundo Solano, el director de la Guardia Civil, el coronel Hermes Chávez, y ahí, como decimos en el argot popular tico, comenzó el burumbum. Y yo jamás pensé que mi amigo y compañero había caído, porque eso ya esta tarde noche se verificó que habían caído 2 compañeros y que los otros estaban heridos y que estaban en el proceso de extracción y no se podían sacar porque los piricuacos, el ejército sandinista, seguía disparándonos a mansalva a nosotros, ellos con armas muy potentes y nosotros simplemente andábamos M16. Mira, uno se siente prepotente porque yo estaba en servicio y yo deseaba como que llegara un helicóptero y recogiera un poco de compañeros e ir a ayudar a los compañeros que estaban en desgracia allá en la frontera. Eso era lo que a mí me nacía en el corazón, a mí me hervía la sangre de ver las noticias que yo mismo estaba recibiendo por la radio y transmitirlas y ver lo que estaba sucediendo ahí en ese sector de Cruzitas y no poder hacer nada. Después de eso se duró 4 días para poder extraer los cuerpos. Al 4.º día se sacó a Chicho y al compañero Carranza. Ya desgraciadamente tenían el cuerpo engusanado de los disparos de mortero, porque tenían unos orificios en el pecho y en el estómago muy grandes y estaban engusanados y todos inflamados. Al 4.º día se pudieron extraer de ese sector y ya lograr con compañeros de Guardia Civil, llegó mucha gente de San José y lograrlo sacar ya a tierra, digamos, donde no había en ese momento conflicto bélico. Eso es durísimo, porque nosotros éramos comandos y éramos hermanos, íbamos a muerte con lo que estuviera sucediendo, y entonces eso por mi parte y todos los compañeros fue muy doloroso. Fueron semanas, meses, años de recuerdo, y ahorita que estamos cumpliendo 41 años, o sea, la nostalgia vuelve a nosotros, a nuestras cabezas, a nuestras mentes. Y yo un año después, en el 86, volví a ir a ese puesto, porque ahí no había puesto, lo que se llamaba puesto de avanzada en ese momento. Yo con 5 compañeros más, con una M60, una 203, que era una M16 adaptada con lanzagranadas, que era la que yo portaba, y los otros 4 compañeros míos con fusiles M16 automáticos. Ahí estuvimos, y tengo una anécdota muy dura ahí, la fecha no la recuerdo, fue como en agosto del año 86, una noche a las 7 de la noche, estaba yo en mi cama acostado, ahí se dormía totalmente uniformado, con zapatos, pantalón, bueno, con la fatiga completa, y la M16 debajo de la almohada. Había que estar así, mano al Cristo y ojo a, no sé qué es el dicho, pero había que estar pendiente. Y yo era una tienda de campaña, era nuestro puesto. Cuando yo veía en el techo donde habían unos orificios y entraba un fogonazo, no escuchaba ruido porque estábamos como a 400 metros de la frontera con Nicaragua, eran como 200 metros de tierra para llegar al río, y el río ahí tiene un margen como de 200 metros, son 400 metros, y al margen del río, al lado de Nicaragua, nos estaban disparando los sandinistas, el ejército popular sandinista con arma pesada. Entonces yo le dije al oficial al mando en ese momento, que era el teniente Navarro, y me dice: Carlos, usted que es radiooperador, comunique la base porque yo estoy muy nervioso, no puedo hablar por radio. Yo agarré el radio y comencé a transmitir lo que estaba sucediendo, y en ese momento entró en frecuencia el coronel Hermes Chávez, director de Fuerza Pública o Guardia Civil en ese momento, Policía de Fronteras, comando los chiles, y nos dijo ahí: bueno, ya, dice, tiren unos confites de los que tienen ahí a ver qué pasa. Él se refería a la munición que teníamos nosotros en el arma, para que entiendan. Entonces comenzamos a disparar, el compañero sacó la M60 que estaba a cargo, un muchacho de apellido Rivera, aquí de Escazú. Yo saqué la O03, la ajusté a 450 metros, que es el alcance que tiene la granada que dispara esa arma. La grabé a 450 metros y yo disparé como 10 granadas. Los otros 4 compañeros que tenían fusilería de M16 dispararon como 60 municiones también, y en 10 minutos no volvieron a disparar una bala más los nicas.
todo se quedó en silencio. Se nos ordenó que nos metiéramos a la trinchera. Desde esa hora, como 7:30 de la noche o 8 de la noche más o menos, hasta las 6 de la mañana pasamos en la trinchera. Llovió a la 1 de la mañana con el agua a la cintura en el hueco de trinchera. Ahí pasamos toda la noche en guardia, esperando a ver si ellos atacaban otra vez. No volvieron a hacer un disparo. Y lo más curioso y la más cólera que da, como a las 7 de la mañana que estábamos haciendo el desayuno, del otro lado nos gritaban los nicas: ¡Ey, Tiquillo, buenos días! ¿Cómo amanecieron? Bueno, no hay palabras, porque nosotros sentíamos una cólera que deseábamos ser como Superman para hacer los barridos. Y para finalizar, a los 15 días se desertaron 2 más de ese destacamento y llegaron ahí con el AK en la mano a entregarse, cruzaron el río. Les preguntamos que por qué nos habían atacado y nos dijeron que era para robarnos la comida que teníamos en el puesto y para robarnos las armas. Y le preguntamos que cuántos habían ahí. Dice: ahí habemos 1.500 y nosotros éramos 5 o 6 con el oficial. Bueno, siempre he vivido en San Carlos, vivo en San Carlos actualmente, soy policía activo todavía, me queda alrededor de año, 7 meses, 8 meses para jubilarme. Espero en Dios que me dé la oportunidad. Ya algunos compañeros de nosotros no están, como vos vistes ahí en el acto, algunos no se condecoraron porque ya fallecieron y otros estamos vigentes. Le doy infinitas gracias al Señor por darme esta oportunidad de tener 63 años y medio y todavía estar en pie y estar laborando con toda la fe de llegar a jubilarme dentro de lo que me queda, años 7 meses, años 8 meses, pero eso solo nuestro Padre lo tiene en sus manos, solo Él sabrá lo que tiene para mí. Bueno, ahí fue un día, un 31 de mayo, nunca se me olvida ese día. En la tarde, nosotros estábamos ahí viendo una gente que estaba en una casa, aparentemente estaban en sacos, todos partidos. Nosotros fuimos a verificar el asunto ahí, cómo era la historia. En ese momento que estábamos adentro empezaron los bombardeos, tiraron bombas para quemar la casa, para no tener evidencias. Y ahí, hay muchos compañeros salieron corriendo, unos nos quedamos ahí, otros se fueron, y ahí fue donde mataron 2 compas. Nosotros estábamos ahí en el lugar, sí, la emboscada, hicieron la emboscada, tiraban de 2 flancos, flanco acá, flanco a este lado, del río y de la colina, del río y de la colina. Ahí después que pasó el burumbum ese, bajamos a él, mi compañero bajó 8 que tomas, después 8 que... ese me dio el nombre de ese muchacho. Bajamos ahí a recoger a uno, recogimos a Chicho, lo llevamos, yo dejé al compañero ahí con... cuando subimos de recoger a otro muchacho, llegamos y ya este muchacho le decíamos muñequita, y me dice: ya murió Chicho. Tenía un hueco aquí en la panza que nosotros le poníamos apósito de todo y no. Después de ahí fuimos a buscar a ver quiénes habían ahí. Encontramos a otro compañero, Marvin Barrios, estaba herido, lo sacamos, nada de apoyo. Lo que hicieron fue meternos a la 5ª comisaría, que parece una cárcel ahí. Ahí nos metieron, nos encerraron, nos tuvieron ahí. Después, hasta que pasó el asunto, yo ya no aguanté estar encerrado y renuncié. Un acto de valentía que llevó a cabo 2 patrullas, una de Puerto Viejo de Zarapiquín, la compañía DEM, y la otra del Comando Los Charlies, siendo que cuando ellos se dio ese día por motivo
de que en horas de la mañana había habido un enfrentamiento entre las fuerzas de Nicaragua y las fuerzas y supuestamente fuerzas de Costa Rica, pero no eran fuerzas de Costa Rica, sino eran que guerrilleros que sabían que los nicaragüenses bajaban abajo y a bañarse y aprobaron en ese momento vestidos con el brazalete de Costa Rica y la bandera de Costa Rica y agarraron una ametralladora 50A1 y mataron a los que estaban bañando, que eran como 50 hombres del ejército de Nicaragua. Esta razón obedeció a que llamaran al ministro, a las relaciones exteriores, y se quejó Nicaragua, por lo que el presidente Monge y el ministro Ángel Edmundo Solano manifestó que no habían en ningún momento se daba un patrullaje por ahí, ni menos disparar hacia el lado de Nicaragua. La razón entonces se envió a estas dos patrullas al lado de Cruzitas, donde había sido el problema, siendo que cuando llegaron, como siempre, en una forma se llegó a las dos patrullas, comenzaron a hacer la inspección del lugar y a los momentos escucharon un push and pull que pasó y dejó caer varias obús de granadas sobre el río y otras sobre el territorio costarricense, siendo que los compañeros y las ametralladoras del lado nicaragüense dan en gran cantidad, en gran volumen de fuego hacia los 40 hombres de la compañía Alfa, de la compañía Charlie y la compañía Delta, siendo que esto produjo que dos compañeros cayeran y muertos, y uno fue Chicho, que fue Méndez Rivera, que fue cuando uno de los proyectiles pegó sobre su espalda y no lo partió eso totalmente, pero sí también con las balas y todo. Él venía disparando su arma respondiendo para cubrir los compañeros, igual que lo hacía Miguel Carranza, que quedó a fondo atrás. De eso se dio el aviso por medio del capitán Alvarado, que fue el primero en salir a Cruzitas, y después ya otro día estaban todas las lodas de los cuarteles y las comisarías ahí, pero se sacó a Méndez Rivera, pero no se pudo sacar a Miguel Carranza, que fue hasta 8 días, 10 días después, porque el día, los 3 días después de eso, se fue a sacar a Miguel Carranza y no se respondieron igual, con un obús, con el puchampul, con ráfagas de ametralladora y todo, por lo que se dio un trabajo, duramos 8 días en ese tiro y viendo cómo se hacía, y por un acuerdo con la OIJ y que estaba ahí, se hizo un trabajo de saber cuando ellos hacían cambio de turno de guardia, los nicaragüenses, y entonces se bajó rápidamente, se recuperó el puesto de Carranza y se llevó a su santo entierro. Cuando de esto vino la OEA, vinieron los cascos azules, porque vinieron los cascos azules por primera vez en Costa Rica. Los cascos azules llegaban a Costa Rica y la OEA estaba aquí, saliendo todo así fácilmente de lo que dijo la OEA, que había sido un error de Nicaragua y que no se puede hacer nada porque fue un accidente, así lo colocaron, un accidente. La vida de los compañeros no valió nada, la vida de los heridos tampoco, y eso, como siempre, por eso es lo que le digo. Cuando se forma el batallón Relámpago, el batallón viene a poner un respeto, ya no era igual. Te voy a contar que nosotros detuvimos 30 oficiales en las primeras entradas. Encontramos a 30 oficiales totalmente armados, 30 soldados totalmente armados de Nicaragua, los cuales detuvimos, armados todos, y se llevaron hacia San José, donde ellos, las autoridades superiores, hicieron lo que tenían que hacer con ellos. Después fue otra cosa, después en la parte de Aguadulce, el comandante del grupo ahí, de la Guardia Civil, de la Policía de Frontera, del Batallón Relámpago, de la compañía de Pastor Reyes, venían 2 lanchas hacia nosotros y me pidió la orden que qué hacía, y le dije yo, si siguen hacia acá, proceda. Y así fue, procedieron, dimos las 2 lanchas.
le voy a decir que la vida dentro de la frontera, dentro del atentado y la situación que pasó, ha sido bastante, es como un trauma, verdaderamente, trae mucha psicosis, trae hay una palabra muy especial que uno dice, secuelas, muchas secuelas que verdaderamente vivimos ahí todos los comandos en la frontera, porque después tuvimos un enfrentamiento con ellos, ya estando el batallón de 1 hora y 30 minutos y se volaron a la iglesia de Boca Sarapiquí, donde solo el Cristo quedó negro, y nosotros no, en ningún momento nos echamos para atrás, le respondimos, pero cuando ya uno sale de esto y ya no es lo mismo, es como un peligro verdaderamente, porque ya el carácter militar, el que es como una sensación, una acción en la que siempre uno piensa que tiene al enemigo a la par.